¡Qué lindo día! Ahí está el señor Gallo, despertando a David esta mañana con su... hermoso canto. Buenos días, David. Uy, buenos días. ¡Ajá! ¡Qué buena puntería tienes, David! Muy bien, David. Siempre es bueno comenzar el día lleno de energía. Por cierto, ¿qué harás el día de hoy? Hoy voy al campamento a ver a mis hermanos. Mi papá me dio la tarea de llevarles comida para ver cómo se encuentran. ¡Qué bien huele! ¡Qué bien! Ser obediente y responsable es una característica de todo gran héroe, ¿no es así? Sí, claro que sí. Por eso iré a ver a mis ovejas antes de salir. No tengan miedo, ovejitas. Vuelvo pronto. Uno de mis hermanos las cuidará. No se preocupen. Quedan en buenas manos. Eso espero. Bueno, ya es hora. Regresaré pronto. ¿Qué es ese ruido? ¡Ay! ¿Qué es lo que pasa, David? ¿Acaso será por esa risa escalofriante? Al parecer es un gran gigante. ¡Cuidado, David! ¡Es el terrible gigante! ¿Ah? Oh. Ese no es un terrible gigante. Es mi hermano Eliab. Hola, Eliab. ¿Qué haces aquí, David? ¿Qué no deberías estar cuidando las ovejas de papá? ¿Acaso te divierte vernos pelear? Vete a casa, solo eres un chismoso. ¿Será cierta la acusación de Eliab contra su hermano David? ¡No! Yo sugiero que tú, el del arbusto, vayas y te enfrentes al gigante. Mejor ve tú. Oye, ¿no te dije que te fueras? Te traje comida. No me importa que hayas venido. ¿Comida? ¿Dijiste comida? ¿Y qué has traído? Mira esto. Uy, tenían hambre. ¡Nadie me podrá derrotar! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¡Ay! Estuvo cerca. ¿De qué? No entiendo a qué le tienen tanto miedo. Al temible gigante. ¿Qué? ¿Acaso no has escuchado? Por 40 días nos ha intimidado. Su nombre es Goliat. Con solo escuchar su nombre me da miedo. Sus pasos hacen retumbar la tierra. Su puño es muy grande, como tu cabeza. ¿Qué? Su hoz hace correr ejércitos enteros. Es un gigante feroz. ¡Uy, qué miedo! De hecho, el rey prometió dar un premio al valiente que logre vencerlo. Oh, ¿y cuál es el premio? No lo sé muy bien. Creo que lo colmarán de grandes riquezas y comida a él y a toda su familia. Y la mano de la princesa también. Pero, ¿qué importa? No hay quien pueda vencerlo. Oh,
¿A toda su familia? ¿Dijeron comida gratis? Así es. Pero debes vencer al gigante primero. No, mejor no. Pues yo no tengo miedo. De seguro no es tan alto. Además, yo también he derrotado a fieras salvajes, como en episodios anteriores, cuando un oso quiso robar mi oveja. ¿Realmente crees que puedes derrotar al gigante? Muchachos, que este niño va a derrotar a Goliat. ¡Qué valientes son, muchachos! Oh, disculpe. ¿Es usted aquel que ha derrotado osos? Oh, no. Pero eres muy pequeño. Y además, no tienes cara de haber tomado una espada en tu vida. No. De hecho, siempre los derroto con mis manos y mi arma secreta. Oh, no. El rey se podría enojar. ¿Hay algún otro voluntario? ¡El rey! ¡Oh, cielos! Miren, es el rey Saúl. De seguro algo emocionante va a suceder. ¿Y quién es el valiente soldado? Oh, en serio que eres pequeño. Seguro que puedes. Está bien. Póngale mi armadura. Le queda perfecta. Adelante, David. Pelea por nosotros. No me puedo mover. Y además, ¿hace cuánto no lavan esto? Esto huele muy mal y me va a hacer... ahora sí me puedo mover. Oh, David. Pero entonces necesitarás un arma para defenderte. Traigan un arma. Ay. Lo siento. Creo que debería usar mi propia arma. No sabía que tenías un arma. Esa es una gran idea. ¿Y cuál es tu arma? Ya vengo. ¿Oh? No, esta no. No, esta tampoco. Menos. Perfecta. Necesitaré 4 más. Oh, David, ¿por qué tardaste tanto? Ya estoy listo. Y esta es mi arma. ¿Seguro que con eso será suficiente? Es todo lo que necesito. ¡Ey! Pequeños miedosos de Israel. ¿Es que ninguno saldrá a enfrentarme? Con permiso, majestad. Pero creo que es hora de enfrentar a ese gigante. Oh, pero qué valiente es David. De seguro ganará. Hoy nos encontramos en el campo de batalla, presenciando el encuentro entre Goliat y el pequeño David. En esta esquina tenemos a Goliat con 180 kilogramos de fuerza bruta. Mide casi 3 metros. La punta de su lanza pesa 7 kilos. Su armadura es indestructible y ha destruido a varios ejércitos. Y en la otra esquina tenemos a David. Mide 1,5 metros. Pesa no más de 45 kilos y pues es un pastor de ovejas. Me llega un reporte anunciando que David ha vencido varios leones y osos anteriormente. Así que quizá el joven pastorcito tenga una oportunidad. Eres tan pequeño y tierno que destruirte será tan fácil como aplastar a una mosca. ¡Te venceré! ¿Vencerme? ¿Tú? ¿A mí?
Yo te aplastaré y ustedes serán mis esclavos, pues hoy su Dios no los podrá salvar. No lo creo, pues tú vienes con armas y fuerza. Mas yo vengo contra ti en el nombre del Dios de Israel. Porque Dios me da la victoria. ¡Oh, no! ¡Vámonos! Sí, lo hizo, lo venció. Y así fue como David derrotó al gigante Goliat y libró al pueblo de Israel de los filisteos, obteniendo para sí y su familia los premios que prometió el rey Saúl. Hola Capilla Macul, te saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Ángela Bustamante y esto es Capilla. Cada día contigo. Tenemos 3 avisos para este mes de mayo, así que pon atención. En primer lugar, te presentamos cómo vivir en tiempos de crisis. Estamos viviendo una crisis sin precedentes, en donde todo nuestro alrededor transmite caos, enfermedad, tristeza, incertidumbre. Y todo eso nos puede atemorizar. Pero déjame decirte que Jesús vivió muchas de estas emociones y durante este mes quiere que tú y yo aprendamos cómo podemos y cómo debemos vivir en tiempos de la prueba. Es por eso que te pido que descanses en Dios, que crezcas en esta oportunidad sabiendo que Él tiene el control. Déjate usar por Él, para acompañarnos en oración los unos por los otros, para soportarnos los unos a los otros, llevarnos las cargas, celebrar juntos la victoria. Sigue nuestros devocionales diarios que están en las redes sociales, sigue las enseñanzas que se transmiten todos los días domingo y conéctate siempre con tu grupo pequeño. No te lo pierdas, no quedes fuera. Somos el pueblo de Dios. El segundo aviso que tenemos es que Capilla sirve. Si te estabas preguntando cómo puedes servir en medio de este contexto, te recordamos que puedes hacerlo por medio de tus diezmos y ofrendas, usando los canales seguros para que te cuides y al mismo tiempo respondas con amor y fidelidad delante de Dios. Además, nos alegra mucho comentarte que desde este mes vamos a poder hacer las ofrendas de misericordia. Estas van a ser unas ofrendas especiales, destinadas para las familias de Capilla Macul que puedan estar pasando necesidad. Cuidémoslas y guardémoslas llenos de amor por medio de nuestra generosidad. Recuerda que Dios ama a los generosos, los prospera y también se alegra de que nos sirvamos y nos cuidemos los unos por los otros. Si quieres participar, toma nota de los datos que van a aparecer en pantalla. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Finalmente, te recordamos que Capilla sirve en la oración los unos por los otros. Incorpora en tu tiempo diario un tiempo de oración. Tenemos 3 horarios distintos. Puede ser a las 9 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Participa con nosotros intercediendo por las autoridades políticas, por las autoridades eclesiales, por nuestras familias y también por el fin de la pandemia COVID-19 en todo el mundo. Si nos ponemos juntos en oración en esto, Dios lo hará. Por último, el último aviso que tenemos para ti es: si tú te cuidas,
me cuidas. Te queremos felicitar y agradecerte por la responsabilidad y el autocuidado que has tenido. Además, damos gracias a Dios porque ningún miembro de Capilla ni sus familias han tenido la enfermedad de COVID-19. Dios nos ha guardado la salud y estamos agradecidos. Es por eso que te pedimos que sigas siendo responsable, que sigas guardándote y siguiendo las recomendaciones emanadas por las autoridades de salud. Recuerda, lávate frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos. Además, evita salir de tu casa, quédate en tu casa. Si lo haces, usa siempre tu mascarilla para protegerte. Además, evita el contacto físico y sigue siendo tan responsable y obediente como lo has hecho. Que el Señor te bendiga mucho, nos vemos pronto. Preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso, Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer. Amén. Sean todos muy bienvenidos a Capilla Macul, una iglesia con propósito. Y qué bueno es saber que aún en tiempos de tanta incertidumbre como es lo que se vive, la gente busca una respuesta y todos quisieran tener algo más claro. Y qué importante es que a lo menos la congregación, el pueblo de Dios, su iglesia, pueda decir: nosotros sí tenemos un propósito. Sabemos el por qué pasan las cosas, a veces no en un sentido tan claro, pero sí entendemos que detrás de todo siempre hay una razón, hay un propósito. Y estamos en la congregación en este tiempo, todavía sin poder reunirnos, pero sin embargo estamos acompañándonos, motivándonos en la oración, en los devocionales diarios, en las oraciones que se les invita a participar en la mañana, mediodía, en la tarde, y seguir todavía motivándonos, incentivándonos y estar juntos como cuerpo, estar juntos como iglesia. Somos una iglesia con propósito, que tiene un sentido. A pesar, como digo, de todo este tiempo, pero hay un sentido para la iglesia. Hay un sentido para que aquellos que son el pueblo de Dios. Ahora bien, estamos también por estos días en una campaña, en un tiempo para analizar, para revisar justamente lo que es el tiempo de la crisis. Y hoy vamos a analizar un aspecto que es importante, que tiene que ver con nuestra forma en que cuidamos nuestro crecimiento o nuestra vida espiritual, aún en medio de estas circunstancias. ¿Cómo es que cuidamos nuestra vida? ¿Cómo es que cuidamos nuestra vida espiritual? No estamos congregándonos, como decía, no estamos en la vida habitual de la iglesia, significa que estamos más solos en nuestros hogares, con nuestra familia. Pero ¿cómo debemos cuidar nuestra vida? ¿Cómo debemos motivarnos y alentarnos de igual forma unos a otros para que en estos tiempos nuestra vida espiritual igual sea fortalecida, igual pueda crecer, igual pueda sentirse vigorosa y salir fortalecida de todo este proceso? Quiero invitarles a poder compartir conmigo las escrituras que está acá en Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Dice de la siguiente manera: no que lo haya ya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís,
esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Que Dios bendiga su palabra. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, esta es tu palabra, Señor, y nuestros corazones están deseosos de escucharla. Estamos deseosos, Señor, y anhelo en nuestro corazón de poder escuchar tu voz en medio de estos tiempos tan diferentes a los que estábamos acostumbrados. Pero, Señor, tú tienes un propósito en esto para nuestras vidas, para nuestra congregación, para nuestras familias. Señor, te bendecimos. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, de manera tal, Padre, que nuestra vida espiritual sea fortalecida, sea alentada, sea renovada. Nuestra fe, nuestra visión en ti, Señor, no se aparte de proseguir en esta meta, de proseguir en este desafío que tenemos por delante. Gracias te doy por Jesús, en el nombre de Él. Amén. Amén. Esta es una epístola que tiene un sentido bien particular. Algunos la hablan, la mencionan como que es una epístola que tiene que ver mucho con la consolación, que tiene que ver mucho con el afecto. Se puede apreciar en muchos aspectos, en muchos pasajes, ese afecto tan sensible del apóstol hacia la congregación de Filipos, y cómo la congregación de Filipos tenía un lazo, un vínculo tan profundo con el apóstol desde el primer día. Cuando Pablo va en su viaje misionero y pasa por Filipos, entonces ahí se funda una iglesia, se funda una congregación, y Pablo está un tiempo, y recordamos que ahí sucedieron muchas cosas, dentro de las cuales en algún instante Pablo se encuentra con una mujer, una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Y esta mujer declara y dice a los cuatro vientos: estos hombres que han venido acá nos están mostrando un camino de salvación. Pablo finalmente reprende eso porque era un espíritu de adivinación que estaba ahí actuando en aquella muchacha. Y tal vez para alguien pudiese parecer que cómo reprende a alguien que está declarando la verdad. Porque en efecto estos hombres estaban proclamando un camino de salvación. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tener cierto cuidado y apercibirnos de qué es lo que realmente escuchamos y qué es lo que realmente se dice. Y hay que tener cierto cuidado. Usted puede en su casa con tiempo escudriñar el pasaje de Hechos, capítulo 16, donde se narra todos estos acontecimientos. Y se dará cuenta que por qué Pablo es que reprende este espíritu, es porque la muchacha dice un camino de salvación. Y la verdad es que Cristo no es un camino. Cristo no es una alternativa. Cristo es el camino. No hay dos caminos, no hay dos alternativas. Solamente Cristo es el camino. Y a raíz de que muchas veces las personas interpretan mal, y escuchan algo y es un camino, entonces terminan concluyendo mucha gente y dice, bueno, todos los caminos llegan a Roma. Bueno, si no me voy al cielo por los evangélicos, me voy al cielo por este otro lado. Como que si hubiesen muchos caminos. En realidad es el camino, no es un camino. Y bueno, cuando sucede todo esto, finalmente se produce una situación con la persona que trabajaba con esta muchacha. Los encarcelan, los golpean, están muy maltratados y ellos salen después rumbo hacia su camino a Macedonia, donde estaban trabajando en su ministerio. Pero esa fue un poco la experiencia fundacional de aquella iglesia. Esa fue la experiencia que la comunidad tuvo en aquel entonces, las mujeres principalmente, y que conocieron y que tuvieron un afecto muy entrañable con Pablo, con el apóstol. Entonces Pablo, al escribir estas líneas, al escribir esta epístola, parte con su saludo, se recuerda de ellos y dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Lo hace con alegría, siempre lo hace con regocijo, acordándose de ellos. Es increíble porque alguien podría pensar que uno siempre se acuerda de las situaciones cuando son gratas, cuando son alegres. Y como hemos dicho, él estuvo golpeado, estuvo encarcelado. Entonces, acordarse de esas situaciones y hacerlo con alegría
nos llama un poco la atención para estos tiempos, ¿verdad? Nos llama un poco la atención para estos tiempos. ¿Cómo alguien se puede acordar con alegría, traer un recuerdo alegre cuando ha pasado por todas esas peripecias, cuando ha pasado por todas esas circunstancias? Pero Pablo lo está haciendo y él reconoce y ora por ellos y lo hace con alegría y le pide a Dios que abunden en frutos de justicia y tiene muchas bendiciones, muchos deseos para él. No obstante que Pablo está prisionero. Está escribiendo desde su lugar donde está recluido, custodiado por toda la guardia de los romanos. Y está escribiendo estas líneas, está escribiendo esta nota y lo menciona y lo hace llegar a ellos. Sus palabras de buen ánimo, sus oraciones, su intercesión. Y trae también a su mente situaciones que estaban pasando tanto en Filipos como que él mismo estaba viviendo. Y se recuerda que también, después de todas esas peripecias que él había pasado, bueno, Filipos también estaba pasando por situaciones difíciles. También había tal vez un grupo que de alguna manera estaba predicando también, pero a lo mejor estaba predicando no teniendo a Cristo como su centro, sino que lo estaban predicando tal vez por vanagloria, tal vez lo estaban predicando de distinta manera, en otro sentido, tal vez pretendiendo una suerte de competencia o de conflicto con Pablo. Y Pablo reconoce que, bueno, Cristo al final del día es igual predicado. El Evangelio es igual predicado, igual se predica la palabra de Dios. Y hace mención a todo este tipo de cosas. Hace mención a todo este entorno que se estaba viviendo en la ciudad. Y la ciudad, como digo, siempre estuvo con Pablo. La iglesia de esa ciudad estuvo con Pablo acompañándoles en sus ofrendas, en sus oraciones y participando con él en la obra misionera. Este es un poco el contexto. Esta es un poco la situación cuando Pablo está narrando y está escribiendo esta carta. Hasta que llega a este pasaje que es el que hemos leído. Llega a este pasaje donde hace una sentida descripción de algo que tal vez para muchos pudiese parecer un poco controversial. No es algo muy habitual escuchar en Pablo que se refiera en esos términos. Pablo dice en este pasaje: no pretendo, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. No es que pretenda ya haberlo alcanzado. Para algunos, como digo, puede parecerle un cierto tenor como de queja, como de decepción, como que de desánimo. Porque ¿quién podría mirar el currículum del apóstol Pablo? Todo lo que hizo, todos los ministerios, todo el don, todo el talento que él tenía, todo cómo fue utilizado por Dios. Y sin embargo este hombre dice: no es que yo ya lo haya alcanzado, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todavía. No pretendo todavía haber llegado a donde tenía que llegar. Y eso, caramba, para nosotros podría producirnos como una suerte de una vara muy alta. ¿De qué está entonces hablando el apóstol? ¿A qué entonces es lo que se está refiriendo? De la problemática que él tenía, de la problemática que había en el pueblo, pero él está haciendo una referencia anteriormente de Cristo, cuando habla de la humillación y la exaltación de Cristo, que Cristo no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo. Teniendo todo, no pretendió ser igual que Dios, no se aferró a eso, sino que simplemente él se humilló. La humillación de Cristo. Y con esa humillación nosotros hemos sido enriquecidos con su pobreza. Pablo, por lo tanto, está haciendo una alusión a ese aspecto de cómo con la pobreza de Cristo nosotros hemos sido enriquecidos. Pero con Cristo tenemos nosotros esta vida nueva, con Cristo tenemos nosotros la salvación, con Cristo tenemos esta restauración, esta renovación en nuestra vida, tenemos este camino de salvación, el camino. Pero teniendo todo aquello, aún así tenemos un conflicto. Aún así tenemos un conflicto cada día. Aún así, cada día que nos levantamos por la mañana, tenemos un conflicto con nuestra propia naturaleza. Tenemos un conflicto con nuestro propio ser, nuestra propia persona. Llámese carácter, llámese sentimientos, llámese emoción, como queramos llamarle.
Pero hay una parte de esta naturaleza antigua que todavía está en conflicto con la naturaleza espiritual. A eso es lo que Pablo se refiere. No es que yo ya pretendo que todo aquello ya lo hubiese terminado, porque eso simplemente no está a nuestro alcance hoy día. Porque hoy nosotros tenemos la vida, todo el día que tenemos, todos los días que estamos aquí en este mundo, en esta vida, todos estos días tenemos para trabajar en nuestro carácter, para trabajar en nuestra vida, para apuntar a ser como Cristo, para que el carácter de Cristo sea modelado dentro de nuestra vida, dentro de nuestro carácter, para que ese modelamiento de Cristo sea reflejo en nuestra vida y nosotros podamos reflejarlo. Entonces, en cierto modo, tenemos la salvación, tenemos todo aquello, pero todavía tenemos que trabajar en nuestra vida. Todavía tenemos que trabajar en nuestros hábitos. Todavía tenemos que trabajar en nuestra conducta. Todavía tenemos que trabajar en cosas tan simples pero tan complejas como es el propio hablar. El habla, lo que declaramos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, aún en tiempos diferentes como estos. Pablo hace esta referencia y está por allá en el capítulo 7, versículo 15 de Romanos. Dice Romanos 7, 14 en adelante. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, venido al mundo, al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela con la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el conflicto que Pablo se refiere, como les decía. Tenemos toda la intención de querer hacer el bien, pero nos enfrentamos ante una naturaleza que todavía quiere dominar, nos enfrentamos frente a un impulso que todavía quiere aflorar, nos enfrentamos frente a una situación que todavía quisiera contradecirnos. Por un lado, podemos decir, tengo fe que a mí nada me va a pasar, pero por otro lado hay temor, por otro lado hay duda, por otro lado hay incertidumbre. Quisiera hacer muchas cosas, pero me cuesta hacerlas. Quisiera hacer muchas cosas, leer la Biblia, aprender disciplina, aprender hábitos, mejorar en muchos aspectos, pero ¿cómo nos cuesta llevar eso a la práctica? ¿Cómo nos cuesta eso llevarlo tan simplemente a realizarlo? Quisiéramos ahorrar, todos quisiéramos ahorrar, pero llegado un momento, ¿cómo nos complica? La disciplina del ahorro. Quisiéramos bajar de peso, por ejemplo. ¿Cómo nos cuesta mantenernos en ese régimen? Yo quisiera hacer muchas cosas, el hábito de hacer ejercicios para la buena salud. Lo hago un día, lo hago 2 días, pero ¿cómo cuesta mantener eso en el tiempo? Entonces, no es que yo pretenda haberlo alcanzado todo, es la misma circunstancia del apóstol. No pretendo hacer eso. Pero esto no debe ser un motivo para que nos baje la moral, no debe ser un motivo para que nos decepcione, no debe ser un motivo para que nos quite el impulso. Porque hay muchas cosas que quisiéramos hacer,
pero nos vemos impedidos. Hoy día mismo hay muchas cosas que quisiéramos hacer, pero nos vemos impedidos al estar en esta cuarentena, al estar en nuestras casas. Hay muchas cosas que quisiéramos hacer y hoy anhelamos, deseamos volver a tener esa vida que teníamos hace un par de meses atrás. Pero atrás, en algún instante, en el verano, teníamos la libertad de decir, hoy no puedo ir a la iglesia, no, hace mucha calor a esta hora. Y si no era el calor en el invierno, bueno, era el frío. Pero hoy día deseamos nuevamente tener esta comunión y estar en congregación y estar juntos. Hay cosas que deseamos y no las podemos hacer. Hay cosas que las quisiéramos realizar, pero las hemos ido dejando. Entonces, no es que lo hubiésemos alcanzado todo. No es que lo hubiésemos llegado a todo. Y dice algo muy interesante en esto, porque dice, no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Si le complica el asir, reemplácelo por alcanzar. A ver si puedo alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Esa es la idea. No es que ya lo hubiese logrado. ¿Lograr qué? Lograr aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Decíamos iglesia con propósito, personas con propósito, cristianos con propósito. Porque cuando Cristo nos salió al encuentro, cuando Cristo nos encontró en un lecho de enfermedad, cuando nos encontró cuando estábamos en quiebra, cuando nos encontró cuando estábamos en una crisis, cuando nos encontró en algún minuto de la vida, en algún punto del camino, nos encontró y nos salvó, nos rescató, nos dio vida nuevamente, restauró nuestra vida, pero lo hizo con un propósito. Lo hizo para algo. No lo hizo solamente para que fuésemos felices y decir, ahora soy cristiano, ahora tengo salvación. Lo hizo con un propósito. Ese es el propósito que tenemos que alcanzar. Ese es el propósito por el cual tenemos que esforzarnos y por el cual tenemos que luchar, independiente de las condiciones que nos rodeen, independiente del estado de ánimo que tengamos, independiente de cualquier circunstancia que pueda haber. La visión es algo que va mucho más allá de lo que es esta vida. Pablo aquí nos está exhortando, nos está llevando a que tengamos presente un elemento que es esencial. Hasta el día de Jesucristo. Y eso es tal vez una de las verdades teológicas, escatológicas, más profundas. Porque es ahí donde se sustenta nuestra fe. Porque es ahí donde se sustenta nuestro credo, nuestra aspiración, nuestra esperanza. Se sustenta en que un día Cristo volverá por nosotros. Se sustenta en que un día estaremos con Cristo. Se sustenta en que un día la iglesia se encontrará con su Señor. Ese es el sustento. Pero alguien dirá, eso es mirar hacia el futuro. Pero ¿cuál es la realidad del presente? La realidad del presente es alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó. Es dominar, es alcanzar, es sujetar, es tomar aquello lo cual Cristo me alcanzó. Para eso. De modo tal que esa era la situación del apóstol. En definitiva, esa era su situación, su preocupación. Él no era porque estuviese prisionero allá en el lugar donde estaba, rodeado de guardias. No era por los problemas que había en Filipos. Tal vez no era por esa circunstancia. Era porque toda aquella situación era una oportunidad para esforzarse y alcanzar aquello para lo cual Cristo lo alcanzó. Si Cristo lo alcanzó para que él fuera un misionero, para que él fuera un evangelista, aún desde la cárcel estaba preocupado en hacer esa obra. De hecho, la casa de César, que hace mención, es esa guardia de soldados pretorianos que eran los que estaban custodiándole. Aún a ellos les predicó el evangelio. Aún en ellos encontró la salvación. Aún en la cárcel. Porque nosotros podemos estar confinados en nuestras casas. Nosotros podemos estar guardados en nuestros lugares. Pero tengámoslo presente y tengámoslo claro.
La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no está cautiva. La palabra de Dios no está retenida. La palabra de Dios va más allá de nosotros. Va más allá de todas nuestras circunstancias. Va más allá de cualquier cosa. Es la palabra de Dios. Pablo está haciendo esta referencia. No es entonces solamente un estado de ánimo que diga, oh, no lo puedo lograr. Por el contrario, es un estado de ánimo que nos motiva, que nos incentiva de que podemos luchar, de que podemos esforzarnos en llegar a aquello para lo cual Cristo nos ha alcanzado. Entonces Él ahí pone todo su empeño. Él pone toda su dedicación. Él pone todo su esfuerzo. Y Él dice, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás. Hay dos formas de mirar a veces el pasado. Hay dos formas de poder mirar lo que pasó ayer. Pablo tenía muchas razones para tener fe, para tener confianza en su religión, en su tradición. Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a celo, fariseo, perseguidor de la iglesia, tenía muchas cosas. Pero él dijo, todo eso lo he estimado por basura, todo eso lo estimo sin tener valor. Y de hecho renunció a aquellas cosas, las dejó. Como asimismo también somos nosotros llamados a tener que dejar aquellas cosas que nos son un obstáculo, que nos impiden alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó. Hay mucho lastre, a veces hay mucho peso. No es que signifique que todo sea pecado, pero sí hay muchas cosas que nos dificultan en la vida poder avanzar. Nos dificultan, nos ponen obstáculos, nos ponen peso para poder avanzar. De modo tal que por un lado es renunciar a aquello. Por un lado es dejar de lado aquello que nos ata. Dejar de lado aquello que no tiene sentido ya más, no tiene valor. Entonces es fácil a veces renunciar a ese tipo de cosas. Pero también tenemos que enfrentar otra realidad. Cuando las cosas se nos han quitado, cuando las cosas se nos han arrebatado, cuando nos tenemos que enfrentar de pronto a una condición como la que tenemos hoy en día. Alguien, este virus, esta pandemia, nos ha quitado esta libertad. Nos ha quitado esta libertad de poder saludar a nuestros hermanos, a nuestra familia. Nos ha quitado esta libertad que teníamos de poder expresar cariño, de poder expresar calor familiar, de poder expresar todos aquellos sentimientos nobles. Es como que si algo nos faltase. Algo nos está faltando porque no podemos desarrollar todos los aspectos sensibles de nuestra vida. Algo se nos va quedando. No lo podemos hacer. Pero una cosa hago, dice el apóstol. Ciertamente me olvido de lo que queda atrás. No puedo vivir atado al pasado. No puedo vivir siempre añorando lo que pasó atrás. No puedo vivir siempre con tristeza, con melancolía de lo que queda atrás. Sino que tengo que proyectarme a la verdad más trascendental, a la verdad que va más allá, a la verdad que es eterna. El día de Jesucristo, el día en que el Señor va a encontrarse con nosotros, ese día en que todo ha de terminar. Hay muchas cosas que nos afectan y eso es lo importante, que todas las cosas, todas las circunstancias que nos rodeen tengan el valor que deben tener. No sobredimensionemos las cosas, no le demos más valor a lo que debe tener. Esta es una situación transitoria, esta pandemia. Van a ser meses tal vez. Tal vez se va a mantener una situación difícil hasta el próximo año, nadie lo sabe. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que independiente, que hoy día si se llame pandemia, mañana se puede llamar persecución, mañana se puede llamar de cualquier otro nombre, lo que venga. Pero nosotros como cristianos debemos estar preparados y trabajando en nuestra vida, trabajando en nuestro ser interior, en nuestra vida espiritual, para que el día de mañana, sea la condición que sea, no nos afecte. Sea la condición que sea, sigamos adelante.
Pablo les decía, ahora que yo estoy ausente, yo sé que ustedes igual están trabajando su salvación, igual se ocupan en estos asuntos. Y esto es importante, la conciencia que nosotros tenemos, porque como digo, no estamos en la congregación, no estamos juntos, pero todos tenemos la conciencia tranquila y sabemos que estamos buscando al Señor en nuestros hogares. Tal vez alguno podrá sentirse desanimado en algún instante, podrá estar escuchando muchas voces, muchas cosas, pero hermano, mejor escuche la voz de Dios. Mejor escuche lo que Dios dice en la Biblia, lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios ha prometido para su pueblo, la verdad que nos está aguardando, la verdad de que prontamente nos encontraremos con nuestro Señor. Esa es la verdad. La verdad no cambia, pese a las circunstancias. El Señor está pronto a venir por su iglesia. El Señor está pronto a venir por nuestra vida. El Señor está pronto porque está preocupado de nosotros. Fíjese lo que Pablo decía en esta misma carta. Él tenía una situación que para él era un conflicto. ¿Qué es mejor? No lo sé. Y se cuestionaba. Porque por un lado, él decía, estando prisionero, bueno, la palabra no está cautiva, sigue igual se sigue predicando. Algunos predican por envidia, otros predican por acá, pero se predica igual, se sigue avanzando. Pero la situación que él se cuestionaba, se hacía problema, es que él quería irse con el Señor. Entonces él era capaz de decirlo, bueno, para mí el vivir es Cristo. Si yo sigo aquí es porque para mí el vivir es Cristo, pero si yo muero es ganancia. Y esa es una verdad que también nosotros como cristianos tenemos que enfrentar. Esa es una verdad, es una realidad. Y saber y estar consciente de que si me toca y yo muero es ganancia porque me voy con mi Señor. Tengamos ánimo. Tengamos aliento, tengamos fe, de que cualquier cosa que pueda suceder, estando en las manos del Señor, siempre será ganancia, siempre será bendición, siempre será bueno porque Dios tiene buenos pensamientos para nosotros, Dios tiene buenas intenciones, buenos deseos para nosotros. Puede ser doloroso la circunstancia, puede ser difícil, pero Dios siempre tiene algo bueno para nosotros. De todo esto, Dios va a sacar algo bueno para su pueblo. De todo esto, su pueblo va a salir fortalecido. Entonces él tenía un trabajo y empujaba y seguía hacia la meta, porque su meta terminaba cuando su vida termina. La meta suya usted la alcanza cuando su día termine, cuando usted parta de esta tierra. Su carrera usted la termina el día que usted parta de esta tierra. Mi meta termina cuando yo parta de esta tierra. Y hacía una referencia muy especial. Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo es el que lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Corred de tal manera que alcanzáis el premio. Corran. De todo hay que abstenerse. De todo lo que sea necesario. Ese es el espíritu, esa es la disposición de Pablo, que nos ilustra, que nos enseña en esta hora que debemos esforzarnos, pese a cualquier contingencia, a cualquier situación. Finalmente, tenemos la meta, que es cuando vamos a llegar a ser como Cristo. El día en que nuestro cuerpo sea transformado, el día en que ya salgamos de este mundo, porque sabemos que lo carnal, lo sanguíneo, no puede heredar lo celestial. Seremos transformados, seremos cambiados, estaremos con Cristo, estaremos con Dios, estaremos en su presencia. Ese es el final. Ese es nuestro galardón. ¿Hacia dónde estamos luchando?
¿Hacia dónde nos estamos esforzando? ¿Hacia dónde es que tenemos que llegar? Llegar a ser el premio de la justicia, de la corona de Dios. Nos dice 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esa es, en definitiva, el premio, la corona de justicia. No pretendo haberlo alcanzado. Significa que tengo que ponerle un empeño para alcanzarlo. No que sea algo imposible, o de que cuando simplemente muera y resucite en su presencia, recién ahí voy a alcanzar. Es algo que tengo que hacer todos los días. Es algo que tengo que hacer diariamente. Trabajar conmigo, trabajar en mi carácter, trabajar en mi forma de ser, trabajar en proyectar, en reflejar el carácter de Cristo, en tener confianza, trabajar a alinear lo que es mi voz, mi palabra, con mis verdaderas intenciones, lo que verdaderamente siento, lo que quiero. Es necesario que podamos confesar la palabra de Dios. Es necesario que podamos confesar siempre su palabra, sus promesas, para poder llegar entonces ese día, ya sea porque mi vida termine antes, o ya sea porque el Señor venga por mí, venga por la iglesia, en que entonces podamos llegar a esa meta, podamos llegar a ese resultado final, a ese galardón perfecto, esa corona de justicia, esa corona de vida eterna que Dios nos tiene preparadas para todos sus hijos, para todo su pueblo. Vale la pena entonces aprovechar y pasar todas estas circunstancias. Vale la pena esforzarnos en todo esto, porque el día de mañana esto será un recuerdo. El día de mañana esto habrá pasado y formará parte de nuestra experiencia. El día de mañana tal vez tengamos la oportunidad de contarle a nuestros nietos y decirles: yo estuve en esa pandemia, peor de los últimos 100 años, yo estuve en esa recesión, yo estuve en todo ese periodo, pero puedo decir que Dios nunca me dejó. Ese es el testimonio. Eso es la razón por la cual hace que todo esto valga la pena. No porque seamos desafiantes, no porque seamos desobedientes, sino que porque esto hace que cuidemos nuestra vida espiritual. Y esto se hace cuando yo cultivo esta comunión con el Señor. Oro más, leo más la Biblia, me preocupo en conocerle, a fin de conocerle. Todo lo he dejado por basura, a fin de conocerle. Todo lo he dejado de lado, a fin de conocerle, a fin de llegar a su presencia. Quiero invitarle a orar en este minuto y que tengamos la fe y la paciencia de soportar todas estas situaciones difíciles que vienen por delante. Que nuestra fe no decaiga, no desanime, sino que pronto volveremos a estar juntos y vamos a echarnos de menos y vamos a poder saludarnos y vamos a poder compartir juntos en armonía, en comunión y alabar a nuestro Señor. Padre nuestro, gracias te damos por Jesús en esta hora. Señor, yo te pido que este tiempo que es de pandemia, este tiempo que es difícil, Señor, tu pueblo tenga la fe suficiente para no desmayar. Que tu pueblo, Señor, pueda tener siempre confianza en ti y que hoy nos preocupemos de nuestra vida espiritual. Nos preocupemos, Señor, de que nuestra vida, Señor, pueda nosotros menguar y Cristo crecer, como decía, Señor, Juan el Bautista. Señor eterno, yo te doy gracias en esta hora. Ruego, Señor, por cada hermano de nuestra congregación. Ruego por toda su familia. Ruego por los hermanos que van a sus trabajos. Ruego por que los guardes y los cuides en el camino. Ruego también por aquellos que no tienen trabajo. Ruego también por aquellos, Señor, que están en circunstancias y en tiempos de mucha estrechez. Que en su mesa, Señor, haya provisión.
hay alimento, pues tú eres capaz de mandar a un Señor a los cuervos a dejar pan. Oh Padre eterno, si tú eres capaz de vestir a los lirios, si tú eres capaz de darle alimento a los peces, a las aves, ¿cuánto más, Señor, tú sabrás de dar sustento y mantenimiento a tu pueblo? Padre eterno, que nuestra vida espiritual sea fortalecida en estos tiempos. Señor, danos con medio del Espíritu Santo esa fortaleza que necesitamos. Aumentanos la fe y todo esto, Padre, que sea para la honra y la gloria tuya, Señor. Amén.